Buenas, saludos a todos. Acá les dejo una explicación de lo que vamos a estar viendo con este discipulado o estudio de mi experiencia con Dios. Como saben, son 12 lecciones y está diseñado para tener una lección por día en una semana, 5 sesiones en una semana. Pero como ya hemos explicado, no lo vamos a hacer así. Vamos a concentrarnos esos 5 días entre cada encuentro. ¿Sí? Entonces, entre cada encuentro vamos a tener 5 días. Lo que estaba diseñado para hacer en una semana, lo vamos a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Para poder hacerlo tranquilo. Ahora, en el grupo está el PDF, ¿sí? Se puede llevar a imprimir si uno quiere o lo leen y toman notas aparte del PDF. ¿Cómo se ve ese PDF cuando lo abren? Bueno, van a tener título. La primera es la voluntad de Dios y su vida, ¿sí? Y así se ve las primeras hojas en el PDF. ¿Sí? Y entonces las primeras páginas van a encontrar acá específicamente hablando, si puedo usar un marcador, eh, hablando de la salvación y la importancia de esa relación con Cristo, esta parte de acá. ¿Sí? Esa parte es la que vemos en esta zona de ahí. Y realmente el autor va a ir explicando que todo esto de la experiencia con Dios comienza con conocer a Cristo. No hay otra forma de tener una experiencia con Dios si no es por Cristo. Todo hemos pecado, la vida eterna, ¿sí? Viene parte de Dios, por amor, ¿sí? Jesús pagó el precio y bueno, y va explicando la salvación. Y esto es sumamente importante porque al empezar la experiencia con Dios, a veces muchas personas van a la iglesia, piensan la iglesia, la experiencia con Dios empieza en la iglesia y la iglesia después te lleva a Dios y Dios, bueno, después te explica sobre Jesús y realmente es todo al revés, ¿sí? Nuestra experiencia con Dios comienza con Jesús. Después de nuestra experiencia con Jesús, siendo su discípulo, ¿sí? Entendemos al Padre y entendemos su voluntad, que es que estemos en la iglesia porque Él lo diseñó así. Y a veces se puede pasar mucho tiempo en la iglesia pensando aprender de Dios y no pasar por Jesús. Y entonces los primeros días o el día va a estar haciendo la énfasis en Jesús. Ahora esto es un resumen nomás. Ustedes vuelven y leen todo el material. ¿Sí? Busca algo más que simplemente conocer y haber pedido perdón por sus pecados y reconocer que necesita a Jesús y se siente estancado, ¿sí? Perplejo en medio de una vida hecha pedazos. ¿Sí? Va explicando y bueno, el desafío de este curso realmente se encuentra en estas partes acá, ¿sí? Oír a Dios cuando Él habla, identificar claramente la obra de Dios en su vida, creer en Él y que Él cumple todas las promesas, ajustar sus creencias, su carácter, conducta y Él ah, y en sus sendas, ver la dirección que Él le está dando en su vida y lo que Él quiere hacer a través de usted, a saber claramente, estamos en el anteúltimo, saber claramente lo que necesita hacer en respuesta a su intervención en su vida, experimentar lo que solo Dios obra por medio de su vida y lo que solo Él puede realizar. En las primeras hojas, creo una de las cosas importantes de recalcar es este enfoque que Él tiene. Esta es una tarea imposible para el curso. En otras palabras, este libro no es la Biblia. Lo único que puede realmente convencer del pecado, convencer de querer hacer las cosas, de realmente convencer de dejar que Dios cambie su vida, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que por eso dice acá, hay cosas que solo Dios puede hacer en su vida. ¿Sí? Tratar de servir de guía es este curso en particular. Y acá tenemos los versículos que hablan de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que Él
quiere ser en nosotros. Él es el que convence. Entonces, en las primeras hojas encontramos que la relación empieza con Jesús, pero no es el grupo, no es la iglesia lo que va a dar su experiencia con Dios, sino que la relación con Jesús y con el Espíritu Santo, que le va a explicar quién es el Padre en sí. Al ir por las hojas van a encontrar preguntas ya a veces con las respuestas bien cerquita, ¿sí? En este es cuando usted se acerca al Señor, buscan la voluntad para su vida, ¿sí? ¿Cuál con estas dos se identifica? Claro que eh, tal vez nos identificamos más en el 2 o es el que sabemos que deberíamos contestar en ese sentido. Y empieza a hacer un enfoque en lo que es el camino, ¿sí? El camino y cuántos de esos detalles necesitas de ese camino. Ahora, tenemos un ejemplo que pongo yo siempre acá, la mujer en el pozo. La mujer no sabía todos los detalles, pero ella fue y trajo la gente a Jesús sin que Jesús le diga, mirá, sería bueno que le vayas, le cuentes. Su experiencia con Jesús hizo traer otras personas a Jesús. Ahora, abajo tenemos el enfoque grande, ¿sí? De que Jesús es el camino. Jesús no dijo, sí, él no dijo, yo te mostraré el camino, Él es el camino. Él no dijo, te voy a dar un mapa hacia un camino, no, Él es el camino. No te dijo, te indicaré que en qué dirección deberías marchar. No, si te marchas de la presencia de Jesús, de Dios, no estás ni siquiera cerca del camino. Por eso dice, yo soy el camino. Jesús conoce el camino, Él es su camino. Y esa es la definición. Por eso sin Jesús es imposible, ¿sí? Tener esta relación con Dios o experimentar a Dios. Ahora, hoy en día, muchos hablan de experimentar a Dios en diferentes formas, pero el próximo día vamos a ver cómo sabemos cuando experimentamos a Dios en verdad y cómo podemos estar seguros que estamos experimentando a Dios y no un sentimiento, o no una ocasión, ¿sí? No una motivación de otra persona. Y acá tienen otras preguntas, ¿sí? Para algunos nos parecen obvias, pero a veces realmente en el fondo del corazón nos cuesta contestar estas cosas y nos da este ejemplo no solamente, como dije yo, de la mujer en el pozo que fue sin saber todos los detalles, nos da este ejemplo también en la vida de Abraham, ¿sí? A Abraham se le pidió dejar todas las cosas y un paso a la vez. Ahora, si usted está listo, sí, ya para seguir a Dios de esta manera. Y bueno, hay que marcar no, pienso que no, estoy seguro, sí, sí estoy y otros. No va a llevar el material mientras que van leyendo, es hacerse esa pregunta si están listos y si quieren realmente experimentar y caminar de otra forma en las cosas de Dios. Tenemos a Mateo a 6:33 y 34 lo sabemos más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si cada día va a tener sus desafíos. Entonces es un paso a la vez. En Mateo 6:33, que es lo que leemos, hace estas definiciones, ¿sí? Y creo que esto es sumamente importante para analizar. Si usted no puede hacer una oración así, una oración como la que está acá arriba, ¿sí? Dígale a Dios que Él es digno de todo confiar. Promete seguirlo un día a la vez. ¿Sí? Dígale que los lo seguro aún lo seguirá aún cuando no le revelará todos los detalles. Dígale que dejará que Él sea el camino. Y dice, no, pero yo no quiero dejar que Él sea el camino. Yo quiero saber todos los detalles. Bueno, acá hay algo bastante importante, creo. Si usted no puede hacer una oración así, ¿sí? Confiese, ¿sí? Su lucha. Porque si uno es salvo, entonces uno tendría que poder leer, orar estas cosas, ¿sí? Entonces habla en este versículo, porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios lo puede hacer, pero tenemos que tener esa relación con Dios para que suceda. Y a veces no sucede porque no estamos dispuestos a tener esa relación. La segunda cosa que se ve en los días que al pasar, en el día 2, es que Jesús es el modelo. Y el modelo depende, ¿sí? de lo que nosotros veamos a veces. Y empieza que Jesús es el modelo y hay muchos diferentes ejemplos que se pueden dar. Y una de estas es cuando Jesús fue tentado, Él le dijo, escrito está. Cada vez que Él se tenía que defender de Satanás, Él le dijo, escrito está. Y eso es importante porque en este día van a ver en el PDF que empieza a hablar de su interpretación. ¿Sí? Cómo usted interpreta las cosas espirituales. Y acá abajo, nuestra experiencia no puede ser nuestra guía. ¿Sí? Cada experiencia debe ser controlada y comprendida según las escrituras. Y hasta Jesús dejó ese ejemplo para nosotros. Hasta cuando se encontraba con los religiosos, él dijo, ustedes no saben lo que está escrito. Y les decía, usaba las escrituras también para defenderse. Y nosotros queremos comparar nuestra experiencia con las escrituras. Así uno sabe bien que está experimentando a Dios y como dije, no una situación aparte o a veces. Y creo que todos tienen una historia tal vez donde conocen a alguien que han dicho, no, pero mi experiencia es esta, y no sé nada de Dios, y no me importa la Biblia, y no me importa lo que dice, mi experiencia fue esta. Bueno, fue una experiencia, puede haber sido controlada por sentimientos, a alguna cosa neurológica, a algún desorden, a alguna cosa también diabólica, y nosotros queremos que la experiencia realmente sea bíblica. Y acá tienen unas preguntas donde pueden poner verdadero y falso, ¿sí? Creo que acá en el 4 puedo confiar en que Dios obra en mi vida de manera similar a cómo lo veo obrar en las escrituras. Y eso es en el día realmente 2. Algunas cosas también de los próximos días que aparece en el PDF. Me gustó esto, como el autor dice, su profesor de teología dice, si la pregunta es incorrecta, la respuesta será incorrecta. Buscamos una respuesta a todos, ¿sí? Nos sale mal. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo la pregunta equivocada. No podemos ni siquiera imaginar lo que está ocurriendo. Por lo tanto, antes de buscar una respuesta, siempre verifiquemos si la pregunta que hace es correcta. Entonces, hace una énfasis. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Realmente deberíamos preguntar cuál es la voluntad de Dios directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que la voluntad de Dios se ajuste a mi vida o nos queremos ajustar a la vida, a la voluntad de Dios. Y son dos preguntas completamente diferentes. Después vamos a ver un gráfico que habla un poco de eso. Y acá arriba tenemos la pregunta una vez más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos en Juan 5, 17 y 19 al 20, donde tenemos este ejemplo, porque estamos viendo todavía el ejemplo en todo esto, es Jesús. ¿Quién trabaja siempre? Bueno, es el Padre. ¿Cuánto podía ser el Hijo por sí mismo? Nada. ¿Qué es lo que hace el Hijo? La voluntad del Padre. ¿Sí? Porque el Padre le muestra al Hijo lo que hace? Bueno, lo ama, ¿sí? Y el Hijo obedece. Entonces esas son cosas que Jesús nos deja como ejemplo para nosotros mismos. Él siendo la segunda persona de la deidad, Él nos dejó este ejemplo también. Al final de cada día, en esas partes van a encontrar un resumen para resumir lo que están viendo también. En la parte ya día 3 aprendiendo a servir, ¿sí? Ser siervo de Dios, y habla, ya los pasajes están ahí en los costados, la mayoría, ¿sí? Y después hay algunos que no están. Ah, Muchos pasajes de las Escrituras describen a Jesús como el siervo de Dios, ¿sí? Y acá tenemos las preguntas que van a aparecer basándonos en estos pasajes. Habían otros también en el PDF y otros que le sean familiares.
cree que debe ser un siervo de Dios. Y bueno, sabemos qué contestar porque sabemos que es lo correcto, pero bueno, hay que ver si estamos dispuestos a ser siervos o no. Alguna vez ha hecho lo mejor que podía y al tratar de servir a Dios tan solo para sentirse frustrado porque su trabajo no tuvo ningún resultado duradero. Bueno, yo compartí en el grupo, definitivamente sí, y bueno, compartir. Y hay que medir, y hay una parte en el PDF que habla de esto, de medir si las cosas no van realmente con un desarrollo espiritual. Entonces, por ahí estamos haciendo simplemente actividades que no tienen nada que ver con nuestra experiencia con Dios o para Dios. Y este es el ejemplo que vemos en Jeremías de 18, 1 al 6, el alfarero y habla y van a encontrar estas preguntas también en el grupo. Pueden leer el pasaje, pueden seguir el PDF. ¿Cuánto puede hacer el siervo por sí mismo? Y bueno, nada, es barro. No, no se puede hacer nada por sí mismo. Cuando Dios obra a través del siervo, ¿cuánto puede hacer el siervo? Bueno, el siervo puede hacer en lo cual Dios lo moldea. Y si Dios está obrando siempre y si estamos en su voluntad, nosotros vamos a poder hacer todo lo que Dios quiere hacer porque estamos en su voluntad. Y en esta de acá habla de estar, dejarse moldear, ¿sí? Y estar en las manos de, del maestro o de Dios para que Él te moldee en lo que Él quiere hacer. Entonces hay una importante, varias otras cosas que estamos salteando, ¿sí? De eso, pero como dije, esto es un resumen, vuelvan a leer el PDF por tiempo también, lo salteamos esto, la relación con Dios debe venir primero, ¿sí? Quiere ser un siervo de Dios. Ahora, acá no lo tenemos, pero el siervo de Dios sirve a quién? A Dios, no a uno mismo. Y cuando estuvimos en el grupo, hablamos de eso, que nosotros a veces queremos servir a Dios a donde a nosotros nos gusta. Eso no es servir a Dios, eso es servirme a mí mismo. Yo me siento cómodo haciendo esto, entonces voy a servir a Dios haciendo esto. Eso no es servir a Dios, eso es servir a donde yo quiera. Eso no es ponerme en las manos de Dios, eso es ponerme en otro lado y decir, yo no soy un vaso y yo no voy a ser moldeado. Entonces, busca donde está el maestro, allí es a donde usted debe estar, ¿sí? Y no a veces tratamos de traer a Dios a donde queremos nosotros. ¿Sí? Descubra qué es lo que el maestro está haciendo, eso es lo que usted debería hacer. ¿Sí? Dios debería estar ayudándome a poder servirle a Él en lo que yo quiera. No, yo debo estar sirviendo donde Dios está. Y Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviese, ¿sí? No es donde estoy yo, donde Él está, allí también estará mi servidor. Entonces, nosotros vamos con el maestro nos incorpora a nuestra vida, nosotros nos incorporamos al plan y lo que está haciendo Dios, ¿sí? Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Al seguir un poco más, tenemos esto de Dios obra a través de sus siervos. Los últimos dos días tienen el mismo título, la primera parte y segunda parte. Y acá pone un gráfico para explicar un poco de cómo es este proceso. ¿Sí? Nosotros siempre pedimos que Dios venga y me muestre su voluntad a mí y pensamos que entonces de ahí partimos en una voluntad de Dios especial para mi vida, ¿sí? Y para mi situación, para mis condiciones, a donde a mí me gusta, ¿sí? Y realmente si vuelven a leer el PDF, hace hincapié en estas 7 cosas, ¿sí? Que realmente uno tiene que hacer. La voluntad de Dios es uno, desde Génesis, Apocalipsis, vemos como Dios tiene un plan. No encontramos que tenemos nosotros un plan especial para nosotros. En estas 7 cosas, eso causa una crisis espiritual donde yo me tengo que ajustar al plan de Dios o puedo tratar de hacer el mío, pero no funciona. Nosotros al darnos cuenta de eso, a hacer el ajuste, volvemos y terminamos en el plan de Dios. Y en el plan de Dios las cosas funcionan porque es el plan de Él. Entonces, eso es una gran diferencia de entre tratar de hacer lo nuestro y
darnos cuenta que nosotros debemos estar en las cosas que Dios quiere, cosas simples. Hay mucha gente que no entiende esto y no quiere ir a la iglesia, pero el plan de Dios es en este momento que haya iglesia. Quieren servir a donde ellos quieren y Dios dice que en Corintios que Él reparte dones como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces hay una mucha frustración en la vida espiritual cuando no comprendemos esto, porque no llegamos a estar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es una, es clara, ¿sí? Es grande, funciona, y nosotros estamos peleando en contra de eso. Entonces, como ejemplo da a Moisés, ¿sí? Y habla de cuando Dios está obrando antes de él, que Dios le salva realmente la vida, también la relación, cuando tiene la invitación, cuando él está en la zarza, ¿sí? Dios le habla específicamente a él, y también la crisis de fe de él, donde él va a empezar a poner excusas, ¿sí? Donde va a decir yo no, yo quiero servir acá, yo quiero servir allá, y él va a tener que hacer esto que es el ajuste. Y entonces después de todo eso, ¿sí? Él obedece y experimenta caminar con Dios de una forma extraordinaria, en situaciones extraordinarias. ¿Sí? Entonces eso es el ejemplo que van a encontrar ahí en el PDF. Le dejo esto como resumen nomás, que Dios usa personas ordinarias, ¿sí? Acá este es de Elías, que no pensemos a veces que no podemos porque el mundo tiene un punto de vista. Y realmente ahora pregúntese si quiere saber si Dios revela lo que hace, va a hacer, si usted está dispuesto de verlo y usted está dispuesto de ver lo que Dios está haciendo realmente, ¿sí? La revelación es una invitación para unirse a Él. Entonces, verlo y vos podés ver que Dios está obrando y la voluntad de Dios, pero vos te vas a tener que tomar ese momento y decir, bueno, yo me uno a Él, no podemos quedarnos como esto y a seguir a Dios, ¿sí? Eh, no podemos decir y yo, bueno, vamos a poner la palabra yo, como siempre decimos el yo, y ver que Dios, eso no funciona. Él es capaz de hacer cualquier cosa con una persona común, ah, plenamente consagrada a Él, también lo vemos en estos días, ¿sí? Las normas de Dios para la excelencia son diferentes que los humanos. En la primera sesión vemos, todo empieza con Jesús, todo, Él es el camino, Él es el camino a esta experiencia con Dios. A veces podemos estudiar muchas cosas bíblicas, pero no ver eso. La relación con Jesús es la que va a marcar todo y cómo nos adaptamos a la voluntad de Dios y dejamos de un lado las cosas que me gustarían a mí, en el lugar que me gustan a mí, como me gustan a mí, y, eso, y nos incorporamos en esta invitación de Dios. Dicen, yo estoy obrando, yo tengo cosas que hacer. ¿Querés experimentar, caminar conmigo, hacer las cosas que yo estoy haciendo? Y esa es la invitación de la primera semana que nosotros estamos haciendo tal vez en un mes sobre eso. Así que esto es un resumen en general. Ustedes pueden volver a leerlo, pero ya deberían estar arrancando con la segunda semana antes que nos encontremos otra vez. Estamos siempre a la disposición, preguntas que surgen mientras que van leyendo. Nos podemos juntar, charlar. Así que esperemos que esto sirva como introducción y también como repaso. Bendiciones.